Preocupante porque no sabíamos qué hacer, ¿no? Con mi hermana que, bueno, tuvo COVID a principios de toda esta pandemia, estuvimos preocupados, con ella no fuimos al hospital, pero con mi mamá ya el tema se nos iba de las manos y no sabíamos qué hacer, pero nuestra fe estaba siempre intacta. Gracias a Dios, de verdad que ahí la iglesia se movió también, ¿no? Pudimos contactar con el pastor y pudieron enviarnos balones de oxígeno, ¿no? En ese momento que mi mamá requería. Mi mamá duró con oxígeno prácticamente entre 2 días más o menos, ¿no? Y ya siempre como había una comunicación constante con mi hermana Raquel, me decía, Helen, mi mamá está bajando demasiado, hermanita, yo ya no sé qué hacer. Bueno, yo le decía, hermana, hay que orar, ¿cuánto está? Voy a llamar yo también a otro doctor. Y mi mamá en ese momento pues le subieron el oxígeno a 15 litros, ¿no? Y me decía, Helen, mi mamá se está bajando. Helen, ya no sé qué hacer, ¿no? Ya no sé qué hacer. Mi hermana se desesperaba en ese momento, ¿no? Claro, de repente no mostraba nerviosismo frente a mi mamá, pero sí me los hacía saber ella. En ese momento llegó un pastor también, que es doctor, a colocarle una inyección muy importante, que era un anticoagulante, la enoxaparina, ¿no? Y en el nombre del Señor el doctor le puso, ¿no? Le puso esa inyección y le ayudó bastante a mi mamá, pero por breve tiempo nada más. Yo también estaba consultando con otro pastor, que es doctor. Me decía, hermana, si es que ella fuera mi madre, yo la interno ya mismo, ¿no? Ya están esperando mucho. Claro, mi mamita ya estaba saturando 81. Hermana María, y es que sus hijos vivieron momentos muy tensos durante ese proceso de traer el oxígeno y ver que ya no estaba mejorando. En esos momentos, ya cuando le empiezan a colocar el oxígeno, ¿usted siente un poco de alivio o aún así sentía la desesperación de no poder respirar bien? Pusieron el oxígeno para mí, yo sentí como que ya, bueno, ahora estoy con el oxígeno, bueno, tranquila, ¿no? Pero no. Cuando me pusieron el oxígeno, yo al contrario, seguía bajando, no podía, y ya principié a sentirme mal, ¿no? A sentirme peor, pero trataba de respirar por la boca, intentaba por la nariz, entonces la verdad que ya no, entonces mi hija se dio cuenta el siguiente día de que yo ya no podía más. Entonces vino a Dios gracias un pastor, y también trabaja con el pastor Charles. Y bueno, hablaron ellos y me enviaron que me pongan una ampolla enoxaparina. Y bueno, con eso pude resistir, ¿no? Para poder ir yo al hospital, porque allí ya vi que la enfermera habló con mi hija, ¿no? Y decidieron, pues, ¿no? Que yo vaya a internarme. Usted, durante ese día, casi 2 días que estuvo con el oxígeno en casa, como lo menciona su hija Helen, ¿podía dormir? ¿Podía conciliar el sueño? No. ¿Podía descansar? No ¿Qué podía. tan complicado eran esos 2 días con oxígeno, hermana María? La verdad que yo no podía descansar. No podía descansar. Yo sentía cuando mis hijos venían a tomarme la saturación, pero yo no decía nada, simplemente respiraba a lo que podía respirar. Y sonaba el oxímetro, sonaba. Pero tampoco yo no lo entendía mucho eso, no entendía por qué sonaba mucho, porque mi hija sí un tiempo estuvo mal, pero yo no estuve escuchando cuando sonaba el oxímetro, pero tranquila. Pero sí sentía que tenía paz, pero sí de momentos que yo me preocupaba. ¿Cuál fue el momento más duro estando en casa durante esos días que se sentía mal, que la situación se iba complicando? ¿Qué fue lo más difícil para usted como madre? Bueno, dije yo, pues, creo que es lo último, dije yo, aquí. ¿Se despidió de su esposo? Sí, me despedí de mi esposo, le pedí por favor a mis hijos que cuiden a su papá. Cuídenlo por favor a su papá, no lo desatiendan, él también está delicado, por favor ayúdenlo. Entonces yo salí, me llevaron al hospital.
Uno de sus hijos nos comentaba que antes de ir al hospital, porque también tuvieron que tomar la decisión de llevarla, ¿se lo consultaron a usted en algún momento? Mamá, ¿quieres ir al hospital? Mamá, ¿o quieres seguir quedándote en casa? ¿Lo conversaron con usted en alguna situación? Bueno, sí, me dijeron, mamita, vamos a ir al hospital. ¿Qué le respondió? Y yo, amén, yo solamente lo que era la voluntad del Señor. Lo que era la voluntad del Señor, le dije, bueno, amén. Incluso ya al despedirme, bueno, a mi hijo, a uno de mis hijos, a Daniel, le digo, hijito, mira, le digo, ahí tengo una tarjeta y esa la dejo para ti, para que la cobres y ve tú lo que haces. Ya, y queda todo, hijo, ahí, y cuiden a su papá. Cuiden a su papá, hijo. Prácticamente era una despedida, hermana María. Sí, Consideraba que no iba a volver a casa. Sí, era una despedida porque minutos antes, una hora antes creo que ha sido, cuando llegó el doctor, estaba el doctor Odar, cuando me colocó la ampolla y la verdad yo ya no podía más. Dije, doctor, yo quisiera pedirle un favor. Quiero que ore por mí, porque yo ya me voy. Quiero que ore por mí, que yo ya me muero, le dije, doctor. Y el doctor me dice, no, tú no vas a morir. Tú vas a testificar. Vas a testificar. Vas a ver la gloria del Señor. Digo, sí, doctor, pero yo quiero que ore por mí. Yo ya no puedo más, doctor. Y bueno, pasó, ¿no? Y ya me fui. Me llevaron al hospital. Saliendo de casa, camino al hospital, ¿cómo fue ese momento? El proceso de ir. ¿Se sentía angustiada, preocupada, se sentía agitada? Sí, bueno, yo estaba un poco tensa, preocupada. Y la verdad que en el camino mi yerno prendió el programa, puso el programa del pastor Eugenio Macías. Entonces yo atenta, escuchando y bueno, ya porque yo ya no, supuestamente yo estaba con el oxígeno, me llevaron con el oxígeno. Usted se transportaba con un balón de oxígeno al porque lado. yo no podía estar sin el oxígeno. Entonces allí mismo en el carro, mi hijo me dice, mamá, ya no hay oxígeno, se acabó el oxígeno. Él preocupado, ¿no? Entonces Dios me dio en ese momento, me dio a mí serenidad porque yo principié a ver la prédica, ¿no? Y bueno, solamente eso es lo que mantenía a mí bien, ¿no? Hasta llegar al hospital, porque yo la verdad ya no podía respirar. Y fue un milagro del Señor y que yo realmente pueda mantenerme sin el oxígeno hasta llegar allá, porque la verdad que yo ya no podía respirar. Y hay que prestar mucha atención a lo que está diciendo nuestra hermana María. Ella se trasladaba de casa al hospital en el carro con un balón de oxígeno porque ella no podía estar sin el oxígeno porque era muy importante, la saturación le iba bajando. Y en el transcurso se dan cuenta de que se había acabado el oxígeno que había en ese balón. Y lo lógico era que nuestra hermana empezara a agitarse, de repente a ahogarse, pero el transcurso le fue tranquilo. Pudo llegar hasta el hospital sin el oxígeno que necesitaba. Así es. Llegué al hospital sin el oxígeno, pero cuando ellos iban avanzando, no sé cuánto le daban a la camioneta. Iban a toda velocidad. A toda velocidad. Y ¿cómo veía a sus hijos, hermana María, en ese momento? Bueno, él que le decía a mi yerno, apúrate, ya no hay oxígeno, ya por favor, apúrate. Y yo me concentraba en la prédica, yo me concentraba allí. Y bueno, me puse en las manos del Señor, Dios me dio serenidad, tranquilidad y yo seguía allí. No sé cómo la verdad llegué a respirar, no sé cómo el Señor me dio oxígeno en ese momento y bueno, pude llegar al hospital, ¿no? Bajar y tan luego yo bajé, me atendieron, mi hija estaba hablando con los doctores y me atendieron rápido. Habían personas que estaban reclamando por qué me atendían a mí rápido, ¿no? Y tanta gente que estaba allí esperando y no la atendían. Entonces, no sé cómo, lo que pasó fue la misericordia de Dios que ni bien bajé y me hicieron entrar y me pusieron inmediatamente el oxígeno y ahí principié nuevamente a respirar ya normal porque ya sentía también como que ya
yo me quedaba en ese momento, ¿no? Y es que el hecho de estar sin oxígeno en ese lapso, hermana María, puede haber sido, no sé, 15, 20 minutos, usted lo sabrá mejor que yo, era clave, pero ni bien llega al hospital como que nuevamente ya necesitaba el oxígeno. Fue la mano de Dios y la misericordia de Dios que verdaderamente le ayudó a poder llegar al hospital. Realmente sí fue la misericordia de Dios que yo haya llegado sin oxígeno. Pero cuando vi el oxígeno nuevamente, ya como que mi cuerpo principió a pedirme, ¿no? El oxígeno. Y bueno, no sé qué vio el doctor, bueno, y vieron y me pusieron inmediatamente el oxígeno, ¿no? Y ya estaba yo allí un poco tranquila, no que digamos bien, ¿no? Pero al menos ya algo me ayudaba, ¿no? Pero igual seguía con que no podía respirar. Solamente yo sabía que esto era un milagro del Señor. Una vez que llega al hospital, ya la reciben, el momento en que le dicen se va a quedar internada, se despide de sus hijos. ¿Con quién fue? ¿Fue con Daniel? ¿Con quién? ¿Con Helen? ¿Con quién más? Bueno, yo me llevó mi hija Raquel con mi hijo Daniel. Los dos eran los dos los que estaban conmigo. Allí se convirtieron en doctores. Y bueno, llegó el momento de despedirme realmente, pero cuando yo llegué allí, hubo un doctor se acercó. Y ese doctor me dijo, hija, tú no vas a morir. ¿Ves a todos los que están aquí? Ellos van a morir, pero tú, y me señaló 3 personas, no van a morir. El resto van a morir. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Bueno, yo cerré mis ojos y agaché mi cabeza. Yo dije, gracias, Señor. Y cuando abro mis ojos y mirar a buscar al doctor, yo no lo vi más. No, trataba de ubicarlo, pero no lo llegué a ver y bueno. Entonces, eso me dio tranquilidad y preocupación también, porque había muchas personas que estaban muy mal, muy mal. Dentro del hospital, al igual que muchos que se han sentado en esa silla, nos comparten que no es fácil afrontar estar dentro del hospital, ser internado y todo el proceso que conlleva. El momento de despedirse con sus hijos, ¿qué les dijo? ¿Cómo fue? Una vez que llega al hospital tiene que despedirse de ellos. ¿Cuáles fueron esas palabras, hermana María? Bueno, a mi hijo, hijito, le digo, cuídate, busca de Dios, búscate parte de Dios. Hijos igual, busquen de Dios. Siempre al despedirme yo siempre les he dicho, no, busquen de Dios, que sin Él no somos nada. Eso. Que usted ingresa al hospital, ¿qué tratamiento empiezan a aplicar en usted? ¿Es trasladada a una cama o todavía estaba esperando a que le pudieran dar un espacio? ¿Cómo fue ese momento? Sí, llegué a emergencia y en emergencia me pusieron donde estaban todos los que estaban atendiendo, ¿no? A todos estaban allí. Y bueno, lo primero que yo vi fue a mi lado a un señor que estaba ahí también en las mismas condiciones que estábamos nosotros. Entonces allí le hablé al Señor, le digo, mire Señor, me sacaba la mascarilla y me la ponía, le digo, mire Señor, acá estamos debatiéndonos entre la vida y la muerte. Solamente acá hay 2 cosas, o bien el cielo o bien el infierno. Y yo, conforme hablaba, me ponía la mascarilla y lo que podía tenía que hablar y decirle, ¿sabes qué? Si usted es un pecador, usted nunca se arrepintió, nunca le dijo a Jesucristo que entre a su corazón, usted tiene la oportunidad ahorita de arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Porque ahorita usted no sabe si va a vivir o va a morir. Ahorita nos estamos jugando la vida. Usted quiere arrepentirse, voy a hacer una oración para que usted se arrepienta y pida perdón en primer lugar a Dios por todos sus pecados. Si usted quiere aceptar a Jesucristo. Y bueno, sí. ¿Quiere aceptar a Jesucristo? Sí, me decía. Entonces voy a hacer la oración. Y yo así, sacándome la mascarilla entre que podía hablar, lo poco que podía hablar. Entonces esa persona recibió a Cristo. Y bueno, y así sucesivamente con todas las personas que me chocaba ahí, mientras yo estaba todavía en la sala donde estaban todos, yo les podía hablar y hablaba en voz alta para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios. Y el arrepentimiento, ¿no? Que primero tiene que ser toda persona
para que Jesucristo entre en nuestra vida y Dios nos pueda perdonar nuestros pecados. Qué bello momento que el Señor le puso en su corazón de poder compartir la palabra a pesar de las dificultades que se presentaban de no poder hablar, que estaba con el oxígeno. Su saturación en este caso, ¿en cuánto estaba ya en el hospital? Porque usted estaba en casa, llegó hasta 80, 81, pero ya en el hospital, ¿a cuánto llegó a bajar su saturación? Bueno, yo sé que mi saturación seguía bajando, seguía bajando. Los doctores no le decían nada al Ya respecto. no me querían, yo preguntaba y no, Ok. ya no me daban, ya no me dicen, no, eso, eso es entre nosotros. Nosotros a usted no tenemos por qué decirle qué es lo que tiene o, o cuánto de saturación tiene. Pero bueno, eso es lo que yo realmente, pero mejor si no me dijeron, porque yo realmente estaba allí, seguía predicando la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios y seguía adelante, ¿no? Pero algo escuchaba, como que estabas en 70, en 70 y tanto, no sé, pero la verdad es que ya, bueno, yo seguía con el oxígeno. Y bueno, esperar hasta que me lleven, ¿no? A la sala donde ya me iban a poner para que yo me quede ahí. Mientras que a nuestra hermana María no le daban información porque al paciente lo que buscan es no preocuparlo, que no se preocupe más de lo que él ya está, de la persona que ya está viviendo, pero sí los familiares tenían información por parte de los médicos para saber cómo estaba nuestra hermana María, en este caso sus hijos. Y vamos también a escuchar un poco acerca de este momento en que la salud de nuestra hermana María se iba agravando. Mi mamá estaba también pensando y dijo, bueno, vamos al hospital. Al principio como que no quería, pero también teníamos que llevarla porque más no podíamos, no somos doctores, ¿no? Pero teníamos a un doctor de doctores que es el Señor que nos dio la fe. Aquí o allá, ella va a estar bien. Cuando me preguntan ellos, ¿no? Hay que llevarla al hospital, sí. Le digo, es lo mejor, sí es lo mejor. Me dicen, mis hijos pues me dicen, papá, despídete de mi mamá. Y yo voy hacia la puerta y le digo, Chola, en el nombre del Señor vamos a salir adelante. El COVID no nos va a matar. Tú eres fuerte, tú eres una guerrera, le volví a repetir, tú eres una guerrera de Dios. Y el Señor te lleva allá para predicar, allá vas a hablar, vas a testificar de Dios. Mi hermana nos enviaba fotos y estamos yendo al hospital y yo desde ese momento pues me puse a orar. Yo desde allá de mi casa, en el departamento con mi esposo, rodillas a orar. No. En el medio del carro llevamos con un oxígeno pequeño, un balón de oxígeno pequeño, y estábamos por el aeropuerto, yéndonos al hospital, y le digo a mi mamá, mami, ¿quieres escuchar una prédica? Dijo, sí. Entonces el carro tenía, ¿no?, su pantalla. Estábamos escuchando una prédica en vivo del pastor Eugenio, y entonces todos estamos escuchando la prédica, y después no sé cómo me doy cuenta de que el oxígeno, ya no salía oxígeno, se había acabado. Y yo le pregunto a mi mamá, mamá, ¿estás bien? Y me dijo, sí, ¿por qué? Y me dijo, yo le dije, porque no tienes oxígeno, no está saliendo nada. Y me di cuenta que Dios estaba orando en ese momento. Momentos muy tensos, hermana María, se vivieron en esa situación donde sus hijos se preocupaban por usted. Y qué difícil debe haber sido para sus hijos tomar la decisión de llevarla al hospital, porque como hijos no queremos perder a nuestra madre, pero también tuvieron que armarse de valor para poder hacerlo por su seguridad, por su salud, por querer ver, ¿no?, la mejoría en usted. Este trabajo que desarrollaron sus hijos y que usted también lo mencionó hace un instante, ¿no?, que se convirtieron como enfermeros, porque tiene una de sus hijas que estuvo pendiente de usted las 24 horas del día. Ella se preocupaba de verla. ¿Cómo eran las atenciones de su hija? Sí, la verdad es que mi hija estaba allí con mi hijo, los dos estaban allí a cada momento, a cada instante. Ellos no podían descansar. Bueno, yo sí le decía a mis hijos, hijitos, vayan a descansar, yo estoy tranquila, no se preocupen, vayan. Ya, mamá, pero otra vez estaban allí en la madrugada y se la pasaron así, bueno, ¿no? Cuidándome. Ellos no dormían por cuidarla. Ellos no dormían realmente. Parecían al siguiente día, ellos estaban caminando así medios, pero le dije, hijitos, descansen, no te preocupes, mamá, pero ellos estaban allí conmigo en todo momento. Emotivos momentos que vivió la familia Nole cuando su mamá pues contuvo este COVID-19.